para quien no me conozca soy Javier Avellán y hoy voy a impartir este taller sobre cómo tomar notas. Antes de empezar quería agradecer a la organización del Campeonato de España de Debate que hayan contado conmigo para impartir este taller. Y dicho esto, vamos a empezar hablando de referencias, porque primero quiero daros un consejo y es visitar el canal de Polimnia Academia de Jueces. Creo que es un equipo excelente que incluso también cuenta con formadores invitados, en el cual hay formaciones para jueces sobre cómo tomar notas o, bueno, hay varios módulos en los cuales tenéis conocimiento teórico, pero también hay debates en los cuales vosotros podéis practicar viendo ese debate y juzgándolo, y luego tienen una deliberación grabada en la cual, pues eso, podéis ver cómo si las notas que habéis tenido concuerdan con las que han tenido otras personas que tienen pues una experiencia y recorrido encomiables dentro del mundo del debate. Y pues este canal lo llevan Juanita Incapié, Sebastián Ecete y Fabián Jaksic, y muchísimas gracias por haberme dejado introducir esta cuña de información en la presentación. Y ahora sí que sí, podemos empezar con un disclaimer, y es que la toma de notas es algo absolutamente personal. No hay una forma única o correcta de tomar notas. Cada cual, con su experiencia, va a desarrollar un método con el cual va a funcionar bien y va a poder tomar notas. Esto es, pues, qué colores utilizas, qué marcas pones en tu hoja, qué forma tienes de tomar las notas o cómo utilizas la hoja. Esto se va a ir perfeccionando con el tiempo y cada debate veréis que tenéis pues una forma más precisa de utilizar todas las herramientas que tenéis a vuestra disposición para jugar, y iréis desarrollándolo. Así que esto pretende ser una guía para en los primeros debates saber cómo lo hacen otras personas, pero tened en cuenta que vuestra manera de juzgar en el largo plazo va a cambiar muchísimo. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con una tabla de contenidos. En primer lugar hablaremos sobre los objetivos de tomar notas, es decir, para qué tomamos notas, y así podréis orientar vuestro proceso de toma de notas a ser lo más eficiente posible para cómo trabajáis vosotros. En segundo lugar, hablaremos de la hoja, cómo organizamos los apuntes tomados en el papel y sobre todo, pues eso, qué disposición podemos darle a las notas que estamos tomando. En tercer lugar, hablaremos del proceso en sí de la toma de notas y cómo las formas que tenemos y conocemos de tomar notas, o las que yo he visto y probado y que creo que funcionan. Y en último lugar, hablaremos de la lectura de notas, el cómo interpretar el trabajo que hemos hecho durante todo el debate. Entonces, comencemos con los objetivos de la toma de notas, que en mi opinión son 4. El primero de ellos es escuchar, porque todos estamos presentes en un debate, pero permanecer en procesos de escucha activa durante más de 20 minutos acaba por resultar muy difícil. Entonces, si estamos tomando notas, estamos haciendo una actividad simultánea a escuchar, nos estamos forzando a interiorizar lo que los oradores están diciendo. Pero esto tiene una segunda vertiente, y es que además conforta a los debatientes, porque entendamos que son personas que están saliendo a dar un discurso y que en situaciones pueden ser personas novatas o que no se sientan muy cómodas hablando en público, y el hecho de sentir que los jueces les están dando toda la atención al ver que los jueces están tomando notas es algo que les tranquiliza muchísimo. Entonces yo conozco personas que son perfectamente capaces de no tomar notas y de acordarse de todo lo que están diciendo los debatientes, pero cómo lo percibe un debatiente es que se siente bastante ignorado. Por tanto, creo que es importante tomar notas para que el orador también se sienta escuchado. El segundo punto es sobre recordar. Cuando estamos tomando notas, también limitamos cómo el sesgo de heurístico nos afecta. El sesgo de heurístico es un sesgo cognitivo que tenemos todas las personas, que hace que lo último que escuchemos parezca más cierto que cosas que hemos escuchado anteriormente, o que, digamos, al tenerlo más fresco nos parezca que está más correcto que el resto de cosas. Creo que cuando estamos tomando notas y revisamos esas notas, estamos venciendo ese sesgo porque nos estamos forzando a revisar todo el debate de nuevo, y pues, creo que tiene bastante interés el poder evitar que haya afectaciones inadecuadas de el orden de los oradores en el debate al resultado del debate. Entonces, el poder tener ese sesgo, poder evitar ese sesgo nos genera, pues, un incentivo a tomar notas, ¿no? El tercer objetivo de la toma de notas es comparar, porque tenemos que tener en cuenta que BP es una actividad puramente comparativa. Es decir, no se gana un debate por hacerlo bien, se gana por ser el que mejor lo ha hecho de la sala. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que las notas nos deben permitir comparar cada caso de cada cámara y así, pues, decidir quién gana el debate en las mejores condiciones posibles. Es decir, tenemos que ser capaces de comparar alta de gobierno con alta de oposición, alta de gobierno con baja de gobierno, alta de gobierno con baja de oposición, y así con todas las comparativas. Pero es que además tenemos que ser capaces de comparar entre los turnos, porque dentro de cada cámara tenemos que decidir si un orador merece más puntos que otro, si consideramos que no hay una diferencia sustancial entre los puntos de orador que tenga una persona u otra, o si consideramos que, pues no sé, quizá habría que penalizar a una cámara porque no ha dado puntos que el nuevo manual nos pide que hagamos, ¿no?
Entonces, nos permite comparar de la forma más adecuada posible entre cámaras y entre turnos dentro de las cámaras. El cuarto objetivo de la toma de notas es el dar feedback. Quizá este sea el objetivo más importante, porque el juez principal, después del debate, tiene que justificar su decisión, y de las notas depende que la justificación sea acorde a lo que ha pasado en el debate, porque creo que todos podemos sentirnos relacionados con que nos han dado un resultado y no entendemos por qué ese resultado está así justificado. Es decir, incluso si podemos estar de acuerdo con el resultado que nos han dado, no entendemos la justificación de ese resultado. Cuando las notas se toman de la forma más adecuada posible y el feedback se da de acuerdo a esas notas, es mucho más fácil que los oradores estén de acuerdo con el feedback que se está dando, porque es lo que ha ocurrido realmente en el debate. Si las notas se desconectan de lo que ha ocurrido en el debate, o incluso si no se leen las notas de forma adecuada durante la deliberación, es posible que los jueces pues acaben por dar un feedback malo, y creo que las notas tienen que estar orientadas a dar feedback, sobre todo si vas a ser juez principal. Ahora sí, una vez establecidos los objetivos, podemos hablar de cómo estructuramos las notas dentro de la hoja. Aquí existen dos formas concretas de las que yo voy a hablar. Soy consciente de que existen muchas más, pero yo no las he utilizado ni he visto a gente cercana utilizarlas, por tanto no me siento cómodo intentando explicarlas. Entonces, las dos formas de las que yo os voy a hablar hoy son por turnos y por cámaras. Cuando hablamos de organización por turnos, vamos a tomar notas de cada turno, es decir, de primer ministro, de líder de oposición, de viceprimer ministro y así hasta el látigo de oposición. Estamos tomando estas notas por separado. Esto lo que nos facilita es una exhaustividad en la recopilación de las contribuciones de cada orador al debate, lo que facilita distinguir los puntos de orador y ser comparativos intracámara, es decir, entre, por ejemplo, en alta de gobierno, entre primer ministro y viceprimer ministro, somos perfectamente conscientes de qué ha aportado cada uno al debate. Ahora bien, esto hace que sea más complicado establecer la comparativa entre cámaras, lo cual veremos como es una desventaja de este método posteriormente. Por cámaras, podemos recoger la información general de cada caso y sin apuntar cosas poco relevantes, como ejemplos o, no sé, quizá argumentos que ya vienen explicados por parte de la cámara alta. Pues en cámara baja no tendría sentido desarrollar todos los nexos lógicos, simplemente apuntaríamos pues las nuevas contribuciones que haga ese argumento al debate, porque pues sería derivativo y no sería un material que pudiésemos tener en cuenta como panel, ¿cierto? Lo que se busca apuntando por cámaras es lo importante de cada caso, apuntando lo necesario de cada cámara, intentando ser lo más minimalista posible en la información que recopilamos, porque lo que buscamos es intentar ser comparativos, intentar buscar las comparativas entre cada cámara. Ahora bien, ¿cómo podemos estructurar cada cosa? Vamos a empezar con los turnos. Como yo he visto y como yo he estructurado cuando lo he hecho las hojas por turnos, es dividiendo una hoja horizontal en 4 partes iguales, lo cual se puede hacer doblando por la mitad y luego cada mitad por la mitad, y así obtenemos pues 4 secciones verticales en esa hoja horizontal, en la cual pues apuntamos la posición, o sea, el rol que va a tomar cada orador, en este caso pues de izquierda a derecha, primer ministro, líder de oposición, extensionista de gobierno, extensionista de oposición, porque en la primera cara podemos apuntar todas las primeras intervenciones. Entonces, en el espacio más grande que dejemos en esa hoja horizontal, sí, podemos utilizar para apuntar las aportaciones de cada equipo. Esto es si traen una métrica al debate, si caracterizan dentro del debate las aportaciones de argumento, los nexos que utilicen los señalizaríamos con flechas, dentro de las cuales pues podríamos, no sé, aquí cada uno tiene una libertad para apuntar la información que quiere. Simplemente quiero dar como una estructura de hoja. En este sentido, pues tienes posibilidad de escribir cada argumento y cada pieza de información que te dé en una línea vertical. Y abajo yo siempre suelo dejar un hueco para apuntar recomendaciones específicas para ese orador en caso de que quiera pues pedir feedback individual posteriormente para poder darle algún consejo para mejorar, pero esto de nuevo es absolutamente optativo. Lo que yo percibo cuando utilizo este método para tomar notas es que siempre acaba por sobrarme espacio, porque nunca tengo la velocidad para tomar a mano las notas de todo lo que nos están diciendo los oradores. Por eso este método me resulta a veces excesivo. Si yo tuviese una capacidad para tomar notas mucho más rápido a mano, pues quizá lo utilizaría, pero no lo utilizo tanto por ese motivo. Si consideras que eres una persona que ha desarrollado una destreza para tomar notas mucho más elevada, pues eso, tienes la capacidad de escribir muy rápido, quizá este método sea para ti, pero a veces considero hasta innecesario la cantidad de información que se puede recopilar apuntando todo lo que dice un orador. Creo que es mejor apuntar solo lo más importante que nos está diciendo, y por eso no lo utilizo.
Esta sería la cara A de nuestro folio. La cara B de nuestro folio horizontal apuntaría a los segundos turnos, es decir, los viceprimeros ministros, vicelíderes de oposición, látigo de gobierno y látigo de oposición, y la estructura sería exactamente la misma. Si hace alguna refutación, pues intentaré utilizar algún color diferente para las refutaciones, que es lo que hago yo, pero bueno, eso depende más bien de tu gusto personal. Conozco a gente que apunta con un solo color, lo cual me parece un poco una locura, porque yo soy pues una mezcolanza de colores bastante aleatoria, pero eso, intento utilizar un color distinto para las refutaciones para saber exactamente cómo se han respondido puntos de los equipos contrarios. Si habéis interiorizado un poco este método, os habréis dado cuenta de que lo que dificulta mucho es tomar comparativas, porque es muy difícil trazar una línea desde, por ejemplo, el viceprimer ministro hasta el líder de la oposición. Por tanto, es un método que yo no suelo utilizar porque requiere de hacer apuntes individuales de lo que se está refutando. Por ejemplo, si quiero poner que el líder de la oposición ha refutado algo al viceprimer ministro, tendría que poner refuta a viceprimer ministro, ¿no? Quizá RVPM. Entonces es un método poco intuitivo de hacer comparativas directas entre cámaras, pero sí que nos permite muy bien diferenciar el que ha dicho cada orador, y así podemos, digamos, aportar la credibilidad al orador concreto sin, pues eso, que un orador carrilea al otro a la hora de dar puntos de orador. Es un método que, como os he dicho, a mí no me gusta porque carezco de la velocidad de escritura a mano para poder utilizarlo, para poder sacarle todo el potencial que puede dar. Entonces yo no lo utilizo, pero de nuevo, puedes utilizarlo si consideras que pues, puede generarte valor, pero no es el que utilizo. El que utilizo se parece más a este, que es un método por cámaras, ¿vale? Aquí he utilizado los colores que yo uso por cámaras, que es verde para alta de gobierno, naranja para alta oposición, amarillo para baja de gobierno y rojo o rosa para baja oposición. Y en este método lo que hago es divido una hoja en 4 partes iguales, es decir, la parto por la mitad y luego esa mitad la parto por la mitad, de forma que en la hoja pues quedan 4 secciones iguales, y esa hoja generalmente suele estar en horizontal, cosa que es totalmente preferencia personal. Hay personas que lo hacen en vertical y funciona exactamente igual, y yo suelo utilizar hojas en A3 porque considero que me dan más espacio para escribir, y mi letra es relativamente grande, así que es lo mejor para mí, pero de nuevo, esto es lo que me funciona a mí. Hay personas a las que les funciona de otra manera y está bien. Entonces, en esta hoja yo suelo estructurarla de la siguiente manera: de cada cámara apunto la métrica que proponen al debate, las caracterizaciones o los elementos previos a la argumentación que necesito para entender su caso, y procedo a listar los argumentos que vienen pues con líneas de nexo para entender exactamente qué es lo que están desarrollando dentro del debate. Este método, si os fijáis, es muy útil porque me permite dibujar líneas entre cada argumento y me permiten chocar directamente, comparar directamente puntos de la argumentación de un equipo con la argumentación de otro. Lo que he encontrado aquí es que es muchísimo más fácil establecer comparativas entre cámaras, tanto entre, digamos, bancadas contrarias. Como podéis ver, alta de gobierno tiene líneas rectas con alta de oposición, y no las he puesto, pero si quisiese hacer comparativas entre alta de gobierno y baja de oposición, pues lo que podría hacer son líneas diagonales que atraviesan el centro de la hoja para llegar a, pues eso, chocar con baja oposición, y podría pues tener comparativa con baja oposición de una manera muy sencilla. Y como veis, también tengo puesta una línea que une el tercer argumento de alta de gobierno con el primer argumento de baja de gobierno. De esta manera también podría señalizarme si considero que un argumento es derivativo, si considero que un argumento está acuchillando a la cámara alta, y así utilizaría un código de colores con el cual yo me sintiese cómodo para establecer pues diferencias o comparativas entre las distintas cámaras, ¿cierto? De esta manera creo que tienes una forma muy sencilla de, en menos espacio, utilizar lo máximo posible para comparar entre dos cámaras distintas. También he visto que hay gente que cada cámara, es decir, por ejemplo, alta de gobierno, la divide en 2, y así tiene una parte izquierda en alta de gobierno para el primer ministro y una parte derecha para el viceprimer ministro. Si bien creo que es una forma de, digamos, separar el crédito que tienen los distintos oradores, creo que esto rompe el propósito de ser comparativo, porque entonces ahora el primer ministro tiene dificultad para tener rayitas que atraviesen hasta la alta de la oposición o hasta la baja de la oposición, y pues creo que lo dificulta un poco el hacer la comparativa entre cámaras, aunque pues también he visto que puede funcionar muy bien, así que no seré yo quien os diga que no lo hagáis. Yo lo he intentado y no me funciona, así que pues es lo que yo os puedo decir. Las refutaciones, como veis, las he intentado hacer en otro color que es como grisáceo, y solo he puesto una en alta oposición y otra en baja de gobierno. Yo pongo como un guión en las
refutaciones, escribo la refutación y luego lanzo una raya hacia dónde va esa refutación. Pues esta refutación refuta el argumento B y luego intento apuntarme en otro color, pues para mí mismo esta refutación es insuficiente o esta refutación queda refutada o esta refutación pues solo es mitigatoria pero no ataca el argumento completo. No sé, intento hacerme apuntes en otro color para mí mismo para entender exactamente si lo que están diciendo el resto de equipos es, digamos, plausible o no. Y esto me sirve para luego en el feedback poder explicarle a los equipos realmente qué es lo que falta en esas refutaciones o qué es lo que falta en esos argumentos para tener credibilidad, para lo que, digamos, a mí me hace difícil otorgar crédito a esa refutación o a ese argumento, ¿cierto? Creo que este es el método que a mí mejor me funciona para tomar notas y el que os recomiendo que probéis porque para mí es el más fácil de ser comparativo. Si os fijáis, también utiliza solo una de las caras del papel, porque en la otra cara pues yo no la suelo utilizar. En la otra cara lo que suelo tener es una hoja en la cual yo hago las comparativas del resto de jueces para tener claro pues qué es lo que considera cada uno que debe ser el resultado del debate y bueno, pues digamos que lo utilizo para otras cosas de juzgar, como por ejemplo pues dudas que me surgen las apunto detrás o ese tipo de cosas. Quizá pues no sé, podéis utilizarlo para otras cosas, yo lo utilizo para eso, pero bueno, como he dicho antes, pues absolutamente libres de hacerlo como mejor consideréis según vayáis adquiriendo experiencia jugando. Ahora hablemos del proceso concreto de toma de notas. Esta parte va a ser bastante cortita porque creo que el proceso de toma de notas es algo que se desarrolla con el tiempo y que pues cada uno va a hacer a su modo y tengo muy poco que aportar en cuanto a algo personal, simplemente voy a explicar el cómo lo hago yo. El proceso de toma de notas yo lo divido a nivel general y a nivel particular. A nivel general, el proceso de toma de notas debe estar centrado en lo más importante de cada turno. Es inútil apuntar cosas que no aporten del turno. Por ejemplo, si un equipo está dando una idea de forma repetitiva, no aporta que tú apuntes esa idea 6 veces. Quizá ese tiempo puede estar mejor empleado en que tú hagas el esfuerzo de intentar entender la nota, no tanto de apuntarla, porque sí, apuntando cosas, pues se te quedan en la memoria y luego para dar el feedback o para hablar una deliberación es útil, pero sobre todo si eso que has apuntado no estás repitiéndolo en la hoja, sino que estás intentando interiorizarlo o entender cómo choca con otras cámaras, creo que eso puede ser más útil. Entonces, quizá no es bueno ser obsesivo en tenerlo todo escrito en la hoja, si a cambio lo que puedes hacer es, digamos, interiorizarlo en el debate, o sea, integrarlo o chocarlo con lo que han dicho otras cámaras en el debate. Entonces, eso, debería apuntarse lo más importante para establecer comparativas útiles durante el tiempo de deliberación. Esto debe tener como objetivo último y definitivo adjudicar el debate de la mejor manera posible, que es el trabajo de un juez, es decir, dar el resultado más justo o que nos parezca más justo, porque a veces un debate no tiene un solo resultado, pero bueno, tenemos que vivir con dar deliberaciones o dar decisiones que a veces no son las perfectas, pero son subóptimas y tenemos que vivir con ellas. Vale, la segunda forma de tomar decisiones o de tomar notas en debate sería a nivel particular. Esto es recoger puntos concretos para dar feedback, digamos, individual o personal, que se nos puede pedir posteriormente. Esto no es lo más importante, pero para mí es lo que diferencia a un buen juez del mejor juez, que es que tenga la capacidad de decirme qué puedo hacer para hacer mejor lo que sé que he hecho mal o lo que he visto que no se ha tenido en cuenta en la deliberación o cualquier cosa, ¿no? Porque cuando en una deliberación se nos dice, ojo, pues no he entendido este argumento, pues si yo solo sé que no has entendido este argumento, pero no sé por qué no has entendido o qué hubiese podido hacer yo para que lo entendieses mejor, quizá la deliberación no me aporte tanto como me puede aportar si después del debate me puedo acercar y preguntarte a ti como juez principal, oye, ¿y qué podría hacer yo para que hubieses entendido esto? Y tú eres capaz de darme una explicación de, bueno, pues yo creo que hace falta dedicar más tiempo a explicar nexos que no están del todo claros o no sé, pues cualquier cosa que a mí me pueda haber faltado, que seas capaz de explicármela. Creo que esto es lo que te hace de verdad un buen juez y aunque a nivel básico quizá no sea lo más importante y haya que centrarse en poder dar un call del debate, un resultado del debate, antes de poder empezar a pensar a nivel particular, creo que es importante que desde que empiezas a juzgar cojas el hábito de pensar en qué podrían hacer mejor los oradores para que tú entendieses este debate y pues eso. Y bueno, aquí voy a dar un consejo muy personal. Hay jueces que incluso cuando no se les pide feedback personal, lo dan. Creo que esto debería tomarse con cuidado porque hay personas a las que, pues por cómo acaba un debate o lo que sea, pues están
disconformes con el resultado, no les apetece hablar del tema y aún así los jueces se acercan a darles el feedback y creo que esto genera conflictos que son absolutamente innecesarios. Entonces, lo que he aprendido en mi experiencia es que hay veces que si no se te está pidiendo de forma explícita el feedback particular, no hay por qué darlo. Y creo que con esto podemos cerrar el apartado de toma de notas y pasamos al último punto. Ah, no, cierto. Hablemos de la toma de notas a ordenador. Es que es algo que a mí no me gusta, pero he visto que se hace y hay gente a la que va muy bien, sobre todo porque te da un nivel de precisión mucho mayor que el papel. ¿Por qué? Porque a ordenador tú puedes escribir mucho más rápido. Es verdad, yo también escribo mucho más rápido a ordenador. Si tienes algo de experiencia, pues escribes mucho más rápido. Ahora, esta velocidad de escritura viene a costa de, digamos, la flexibilidad que te permite el papel. ¿Por qué? Porque el papel es como un lienzo en el cual tú puedes hacer rayas, puedes tachar, puedes borrar, puedes hacer un montón de cosas, o puedes dar una estructura cuadrada, o puedes hacerlo en diagonal, puedes hacer líneas en diagonal, te permite hacer comparativas de forma más fluida, que a través del ordenador, que al fin y al cabo es escritura de texto, sí, texto libre, pero texto al fin y al cabo, en el cual es más difícil hacer rayas. Creo que lo más parecido que puedes tener al papel en formato digital sería como una tablet en la cual tú pudieses escribir con un bolígrafo inteligente de estos, o como se llamen. Tú pudieses tomar notas que te permitiesen, pues, hacer rayas o dibujar líneas o cruces diagonales, o al fin y al cabo tener esa libertad que te otorga un papel para tomar notas de forma más libre que un ordenador en el cual, pues eso, tienes una estructura muy cerrada y no tienes la posibilidad de salirte de esa estructura. Entonces yo no recomiendo el uso de ordenadores, no lo recomiendo principalmente por eso, porque me falta el componente de hacer comparativas de forma directa. Una persona que lo utiliza y que yo conozco siempre recomienda que si haces las notas a ordenador tengas también un papel al lado para poder establecer las comparativas entre las cámaras de la forma más fluida posible. Entonces, pues eso, podéis utilizarlo, por supuesto. Para mí no resulta cómodo, pero como todo, pues os invito a probarlo y a comprobar si a vosotros os funciona como método. Y hemos llegado. Y con esto hemos llegado al último módulo de este taller sobre la toma de notas, que es la lectura de las notas, y para mí esto es una de las partes más importantes de la toma de notas, porque al fin y al cabo aquí es donde se resume lo que hemos venido a hacer a un debate, que es dar un resultado, porque somos jueces. Entonces la lectura de notas tiene que basarse en esos 2 primeros minutos de feedback que los jueces nos damos entre nosotros para revisar nuestras notas. A veces alguien tiene que ir al baño y ese es un tiempo que podemos aprovechar para revisar nuestras notas. Entonces podemos revisar las comparativas en las que tenemos dudas y así podemos aclararnos. En principio, cuando termina un debate, nosotros ya tenemos que tener una idea de qué es lo que ha pasado en ese debate, porque hemos estado escuchando activamente y hemos estado tomando notas. Ahora bien, como hemos dicho antes, existen, por ejemplo, sesgos de heurístico, o existen, pues, no sé, conflictos que hayamos podido tener a la hora de tomar notas y que nos confundan y que no nos aclaren si, por ejemplo, algo que ha dicho una cámara se puede considerar derivativo, o se ha traído una pieza de información que lo hace sustancialmente diferente. Entonces, para aclarar este tipo de conflictos, podemos revisar nuestras notas. Ahora, no tenemos mucho tiempo, por lo tanto, tenemos que ser muy efectivos. Tenemos que buscar exactamente, tenemos que saber exactamente dónde tenemos las dudas para poder resolverlas rápido. Si sabemos que el primero está en cámaras bajas, por ejemplo, pues debemos dedicar esos 2 minutos o parte de esos 2 minutos a revisar qué ha pasado en cámaras bajas, en qué puntos concretos tenemos dudas, y aunque no consigamos resolver esas dudas inmediatamente, sí que nos permiten poder decir durante la deliberación exactamente dónde tenemos la duda, porque quizá otro juez pueda resolvérnoslo si somos capaces de ubicarla rápido. Entonces esos 2 primeros minutos de feedback son los más importantes para poder, si no aclarar las dudas, encontrar dónde están esas dudas y poder exponérselas al resto del panel para que nos ayuden a resolverlas. Además, durante la deliberación se van a discutir una por una todas las comparativas y se van a justificar los motivos por los que, pues, una cámara queda por encima o por debajo. Y para esto nos podemos apoyar en la memoria, que es muy importante porque al fin y al cabo no vas a poder leerte todas tus notas durante la deliberación, pero es muy importante que sí que sepas ubicar en tus notas dónde está cada cosa. Aquí está uno de los problemas que yo tengo a ordenador, porque a mí en una hoja de ordenador, en un documento de Word, me resulta muy difícil ubicar exactamente lo que ha ocurrido en cada momento del debate.
Sin embargo, en una hoja que yo he estructurado a mi manera, en la que yo he hecho cuadraditos, en la que yo he puesto colorines, me resulta muy fácil ubicar un momento concreto, porque yo sé que eso lo he subrayado en azul, o porque yo sé que eso le he hecho un círculo alrededor. Entonces creo que en este sentido tomar notas en papel me ayuda muchísimo más a encontrar cosas dentro de mis notas y a ubicarme dentro de mis notas. Entonces para mí son mejores las notas en papel. Pero de nuevo, estoy barriendo para casa y cada uno puede hacerlo como quiera. Último punto. Idealmente, las notas que hemos tomado van a servirnos para apoyarnos en las decisiones que vamos a tomar durante el debate, pero las notas pueden modificarlas. El hecho es que no tenemos mucho tiempo para revisar nuestras notas, entonces tenemos que optimizarlo. Durante el debate tenemos que ir pensando en cada comparativa, es decir, después de que hable el viceprimer ministro, en el tiempo que tenemos en lo que sale el extensionista de gobierno, idealmente nosotros deberíamos hacernos una idea de qué ha pasado en la comparativa de cámaras altas. Entonces, cuando termine de hablar el vicelíder de oposición, pues yo tengo que tener en cuenta, vale, pues el vicelíder de oposición ha terminado de refutar esto, ha reconstruido esta información, aún así creo que el alta de gobierno acaba por ganar la comparativa en altas por esto, ¿no? Entonces tengo pues unos segundos para apuntarme porque considero que alta de gobierno queda por encima de alta de oposición y es un trabajo que yo ya tengo hecho de cara a la siguiente comparativa que yo tenga que hacer, pues yo que sé, cuando termine de hablar el látigo de gobierno, si bien todavía tiene que hablar el látigo de oposición, yo ya tengo unos segundos para cerrar la comparativa en gobiernos y en diagonal corta, que es látigo, o sea, que es baja de gobierno con alta de oposición. Entonces, cuando acabe el debate, yo no tendré por qué revisar todas las notas que he tomado, sino que tendré que revisar las notas que he tomado en cuanto a que pues ha terminado cada turno y el debate pues se ha ido cerrando poco a poco. Entonces puedo ir ubicando momentos concretos del debate, decisiones que he tomado durante el debate y que pueden cambiar durante la deliberación si otras personas del panel pues me indican que opinan de forma diferente y eso me convence. Pero no tienen por qué cambiar y tú puedes mantener tus opiniones a lo largo de esto si te estás apoyando en tus notas y si tú recuerdas que lo que ha sucedido en el debate sea de una manera concreta. Evidentemente va a haber errores siempre, nunca vas a tener un resultado que sea perfecto o bueno, aunque a veces sí que lo tengas, pues se pueden equivocar otras personas, eso, que no vamos a tener una situación en la cual todo se solucione de forma idílica, ¿no? Pero eso, hay que tener en cuenta que la toma de notas no te permite revisar las notas eternamente después del debate, así que la toma de notas tiene que sustentar decisiones que se han tomado durante el debate y te tienen que permitir justificarlas después ante el resto del panel y sobre todo ante los equipos si eres juez principal y tienes que dar el resultado. Y con esto llegamos al final del taller. Espero que se os haya hecho igual de corto que a mí, porque a mí se me ha pasado rapidísimo. Muchísimas gracias de nuevo al equipo de organización del Campeonato de España de Debate por invitarme a impartir este taller. Muchísimas gracias a ti por haber llegado hasta el final. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a mi correo personal que tenéis ahí escrito, que es avellangarciajavier@gmail.com, o podéis escribirme por WhatsApp si tenéis mi contacto. En cualquier caso, muchísima suerte en el Campeonato de España y gracias por haber visto este taller.